Bienvenidos a OV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas realizará la gran jornada nacional de notificación de cartas de indemnización. Estas jornadas se realizarán en 333 municipios del país, donde se entregarán más de 21.000 cartas de indemnización a víctimas del conflicto por un valor superior a los 200.000 millones de pesos. Además, estas jornadas también se extenderán a las víctimas residentes en Ecuador. Precisamente en Medellín comenzaron las jornadas de indemnizatón que beneficiarán a más de 2.500 víctimas. Con la presencia del director nacional, Ramón Rodríguez, las 2.502 víctimas del conflicto armado residentes en Medellín y otros municipios cercanos a esta ciudad recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas la indemnización administrativa que otorga la Ley 1448. Iniciamos nuestra jornada de indemnizatón aquí en Medellín. Van a ser los días 28, 29 y 30 en todo el país. Vamos a llegar a 333 municipios, entregando más de 20.000 cartas, aproximadamente 21.000 cartas. Eso representan 200.000 millones de pesos que van a llegar a las víctimas. A través de un acto de dignificación, estas personas que sufrieron las consecuencias de la violencia recibieron este recurso económico con lo que podrán mejorar sus condiciones de vida e invertirlo de una manera adecuada. Ratificamos el cumplimiento del presidente Iván Duque frente a los pagos de las indemnizaciones y frente a los temas de reactivación económica con el pago de las indemnizaciones. En total, fueron 21.400 millones de pesos los entregados en esta gran jornada en Medellín. También víctimas de la subregión del Oriente antioqueño fueron beneficiadas con la entrega de indemnizaciones por parte de la unidad. Con cantos y bailes tradicionales, 318 víctimas de San Carlos y San Rafael recibieron por parte de la unidad más de 2.396 millones de pesos como medida de reparación económica. Yo fui desplazado de una vereda de Sonsón y ahora estaba radicado en San Carlos hace 15 años y ya pues muy contento porque he esperado mucho esta oportunidad porque tengo una necesidad urgente. Además, las víctimas recibieron orientación por parte de profesionales de la entidad para que puedan invertir adecuadamente el dinero que reciben. Con 3 jornadas masivas de entrega de cartas de indemnización, comenzó la indemnizatón en el Tolima, una estrategia de la Unidad para las Víctimas que pagará 16.200 millones a más de 700 personas afectadas por el conflicto en esta región del país. Don Zacarías, hacemos entrega de la carta de indemnización donde le recordamos que estos recursos son suyos, unos recursos que entregamos en nombre del gobierno colombiano, del Estado. De esta forma, la directora territorial central María José Dangond comenzó la estrategia de indemnizatón en el Tolima. En Ibagué, la primera jornada permitió el pago de 13.835 millones de pesos a 300 personas. Estoy muy agradecida con todos los recursos y ayudas que me ha prestado el gobierno como persona damnificada. Deseo agradecer bastante en el alma. Estas entregas se replicarán en municipios estratégicos como el Líbano, donde la entidad desembolsará más de 770 millones de pesos a 145 víctimas, y en Natagaima, donde se beneficiará a 251 personas con un desembolso de 1.635 millones de pesos. La unidad indemnizó a 35 familias afectadas por el conflicto armado en La Plata, Huila, luego de recibir atención psicosocial y orientación sobre la acertada inversión de los recursos. Personas pertenecientes a ruta priorizada, mayores de 68 años, con discapacidad y con enfermedades catastróficas o terminales fueron beneficiadas con la entrega de los recursos. De parte de toda la familia le damos gracias a la unidad de víctimas porque nos ha llegado mucho las ayudas y gracias a Dios vamos a invertirla en un negocito y para la cirugía de las vistas de mi mamá. En total fueron 35 las víctimas beneficiadas con esta entrega que superó los 185 millones de pesos. Desde esta semana, Efecti es el nuevo operador encargado de pagar los giros de asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto. La selección de Efecti se hizo a través de una subasta en la plataforma Colombia Compreficiente y va a permitir un ahorro del 50% en el costo de intermediación de los giros.
El director reveló que existen más de 10.000 puntos que van a permitir garantizarle el pago de estas ayudas a las víctimas del conflicto. No va a ser el Banco Agrario ni las operaciones que tenía con estos aliados, sino directamente se va a hacer con Efecti. ¿Cómo lo van a recibir las víctimas? A través de los canales que teníamos, a través de los mensajes de texto, a través de las llamadas, lo que se venía operando a nivel nacional y que les permite tener certeza de que hay un giro a través de este operador. Con actos simbólicos se realizó el cierre de la medida de rehabilitación en el sujeto colectivo Tanela, en el municipio de Unguía, en Chocó. Con danzas tradicionales y la participación de las 4 comunidades que hacen parte del resguardo indígena, se dio cierre a la medida de rehabilitación en el sujeto de reparación colectivo étnico Tanela. Agradeciendo el apoyo que nos dio la unidad de víctimas en la medida de rehabilitaciones. La unidad en este colectivo fortaleció la labor de la Guardia Indígena y ha permitido a estas comunidades la recuperación de espacios ancestrales. Nos sentimos contentos con la unidad, recuperados nuestra cultura que se dañó con el conflicto armado. Mediante el cumplimiento de las medidas del Plan de Reparación Colectiva, se avanza en la consolidación de la paz y las garantías de no repetición en el territorio. La Fundación Universitaria CEIPA es la nueva aliada para abrirle las puertas a la educación superior a las víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas firmó una carta de entendimiento con esta institución educativa en un acto realizado en la sede en el municipio antioqueño de Sabaneta. Con esta alianza interinstitucional se otorgará beneficios como la exoneración del pago de la inscripción a 6 pregrados y 7 especializaciones gerenciales. Además, las víctimas recibirán un 18% de descuento en las matrículas en los pregrados bajo el modelo virtual y 13% en programas de educación presencial en la sede principal en Sabaneta. Mujeres que hacen parte del sujeto de reparación colectiva ANUC-UR en el Valle del Cauca y en el Cauca se reunieron en un encuentro de líderes campesinos que abordó temas como empoderamiento, incidencia política con perspectiva de género y derechos y reparación a víctimas del conflicto. Empoderar a las mujeres implica que sean capaces de creerse capaces. Bajo la premisa del empoderamiento de la mujer para su crecimiento personal y laboral, mujeres campesinas del sujeto de reparación colectiva ANUC-UR se dieron cita en el municipio de Restrepo para abordar esta temática. Es el reencuentro de las mujeres después de mucho tiempo para afianzar y fortalecer sus conocimientos, sus derechos individuales y colectivos como mujeres. Esta organización hace presencia en 17 departamentos del país y congrega a campesinos, pequeños productores, artesanos, pescadores, desplazados, jóvenes y mineros. Sí creo que se pueden hacer procesos de empoderamiento en las mujeres jóvenes que partan fundamentalmente de su reconocimiento de su localidad y de creer en ellas mismas. Este 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. En el Registro Único de Víctimas figuran 585.961 víctimas que se autorreconocen como mujeres negras o afrocolombianas, de las cuales 503.267 son sujeto de atención. Mi nombre es Ana Victoria Rengifo Mosquera, una sobreviviente del 2 de mayo de Bojayá, una madre luchadora, una mujer emprendedora. Muchos hablan de resiliencia, pero esta connotación le viene muy bien a esta mujer afro que padeció los horrores del conflicto armado en una de las zonas del Chocó más golpeadas por este flagelo. Nacida, criada y desplazada del municipio de Bojayá, víctima, además de otros hechos que le ha tocado padecer a miles de mujeres afro solo por el hecho de ser mujer. Me siento muy satisfecha, ¿por qué? Porque para que las jóvenes que vienen se den de cuenta que ese día es muy importante para nosotras como afro, como mujer. Ana Victoria Rengifo Mosquera ve en la conmemoración del 25 de julio una oportunidad para hacer historia y para reivindicar las nuevas generaciones los derechos que ella y otras víctimas han luchado para cambiar la óptica que se tiene de la mujer afro. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.